Cuando vi al hombre que venía a reparar la cerca de mi jardín, no imaginé que ese simple acto cambiaría mi vida. No fue miedo ni culpa lo que sentí al cruzar su mirada por primera vez, sino una mezcla de algo olvidado, una chispa que creía perdida hace años. La rutina de mi matrimonio, tan pulida y sin fisuras, parecía ahora un vidrio grueso que me impedía respirar. Mi corazón latía con un ritmo extraño, como si por fin estuviera despertando de un largo letargo. No era solo la presencia del vecino, era la promesa de que algo distinto, algo real, podría empezar a existir. Si me hubieran dicho que una reparación de una vieja cerca sería el comienzo de un torbellino emocional que pondría en jaque mi vida, no lo habría creído. Pero aquí estoy, y necesito contarles cómo llegué hasta este punto, porque detrás de cada muro, incluso de uno tan pequeño como ese, se esconden secretos que cambian destinos. Antes de entrar en detalles, me gustaría saber de dónde me están escuchando y si alguna vez han sentido que su vida necesitaba un cambio, aunque el miedo al que dirán les paralizara. Desde hacía años, la casa en la que vivíamos parecía un escenario perfectamente decorado, una postal donde cada detalle estaba en su lugar, pero donde el alma se había evaporado. Yo, esa mujer que un día soñó con un amor lleno de pasión y complicidad, ahora sentía como cada día se transformaba en una repetición monótona, sin gestos cálidos ni caricias espontáneas. Mi esposo y yo compartíamos un silencio cómodo, un respeto frío que se había asentado entre nosotros. No había reproches ni discusiones, solo una distancia que crecía con el tiempo, invisible pero palpable. El amor había tomado la forma de una rutina que nos mantenía unidos por costumbre más que por deseo. Esa falta de contacto físico, de miradas que hablen, me consumía lentamente, dejándome una sensación de soledad disfrazada de matrimonio. En ese contexto, la llegada del hombre encargado de reparar la cerca fue algo inesperado. Él era un compañero de trabajo de mi esposo, un hombre con una sonrisa fácil y ojos atentos, que desde el primer día mostró una actitud respetuosa pero cercana. Lo que empezó como simples saludos se convirtió en conversaciones que iluminaban mis tardes, conversaciones que me hacían sentir vista, escuchada y valorada. La cerca, símbolo de nuestra separación física, se transformó en el puente que conectaba nuestras vidas, y con cada tablón reparado, sentía que algo en mí se reconstruía también. No fue solo el trabajo físico, sino la atención y el tiempo que él me dedicaba lo que despertaba en mí emociones largamente dormidas. Durante esos encuentros, yo empezaba a recordar quién era más allá del papel de esposa y cuidadora del hogar. Empecé a preocuparme por mi apariencia, a elegir con más cuidado la ropa que me ponía, sin buscar la aprobación de nadie, sino para mí misma, para reencontrar esa confianza perdida. Su presencia era como un bálsamo para mi espíritu cansado, y aunque intentaba contener mis pensamientos, no podía evitar que él ocupara cada vez más espacio en mi mente. A veces en sus miradas sentía un brillo de complicidad que me hacía temblar, y aunque sabía que debía mantener la distancia, la emoción me vencía. Las tardes se llenaban de pequeñas charlas sobre temas cotidianos, pero también sobre sueños, miedos y pasados que nunca antes había compartido con nadie más. La ironía y el sarcasmo en sus palabras rompían la monotonía, y su capacidad para escuchar sin juzgar me hacía sentir una paz que no recordaba haber experimentado. A pesar del respeto que ambos nos teníamos, sentía que nuestra conexión iba más allá de la amistad, pero también que nos encontrábamos en un terreno peligroso, que cualquier paso en falso podría desencadenar consecuencias imprevisibles. Mi esposo, siempre ocupado con su trabajo, parecía cada vez más distante, y aunque no era un hombre frío ni cruel, su ausencia emocional era una herida silenciosa en nuestro vínculo. Él confiaba en mí, pero la falta de cercanía creaba un vacío que nadie llenaba. Sin embargo, la culpa y el miedo me paralizaban cada vez que pensaba en la posibilidad de traicionarlo. Sabía que mis sentimientos eran un riesgo, un juego con fuego que podía destruir todo lo que habíamos construido juntos. Un día, mientras él trabajaba reparando la última sección de la cerca, nuestras manos se rozaron accidentalmente, un contacto breve pero electrizante. No dije nada, pero ese instante quedó grabado en mi memoria, despertando una oleada de sensaciones que había reprimido durante años. Me sorprendí a mí misma deseando que esos encuentros no terminaran, que el tiempo se detuviera en ese pequeño espacio entre nuestras casas. La realidad, sin embargo, seguía imponiendo sus límites.
Las sombras del atardecer comenzaban a caer, y yo sabía que debía regresar al interior de mi hogar, a la rutina que me esperaba. Pero algo había cambiado en mí para siempre, una mezcla de esperanza y miedo que no podía ignorar. Aquella cerca no solo separaba dos propiedades, era el umbral hacia una vida que aún no sabía si quería o podía vivir. Así comenzó un camino incierto, donde cada día traía consigo una nueva decisión, una nueva lucha interna entre lo que debía ser y lo que deseaba. Y mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, yo me preparaba para enfrentar las consecuencias de mis sentimientos, sabiendo que nada volvería a ser igual. Cada día esperaba con una mezcla de ansiedad y esperanza las horas en que el hombre de la cerca aparecía en el jardín. La espera se había convertido en un ejercicio constante de autoconocimiento, un análisis silencioso de mis emociones y deseos que nunca antes me había permitido explorar. En esas tardes, cuando la luz del sol comenzaba a declinar y el aire se tornaba fresco, nuestras conversaciones se volvían el refugio donde podía ser yo misma sin máscaras ni pretensiones. El teléfono sonó y la voz de mi esposo, a la distancia, me informó que su regreso se retrasaría aún más. Aquello que en principio fue un alivio, se convirtió en una cadena que me ataba a la expectativa y al miedo al mismo tiempo. Sabía que ese tiempo extra significaba más momentos con aquel hombre y con ello una mayor intensidad en mis sentimientos encontrados. Él comenzó a abrirse más, compartiendo historias de su vida que hasta entonces me eran desconocidas. Su tono era calmado, casi melancólico, y sus palabras parecían buscar en mí un espacio donde depositar sus inquietudes y sueños no cumplidos. La forma en que escuchaba atento y sin interrupciones, me hizo sentir que estaba siendo realmente vista por primera vez en años. Aquella cercanía, tan inesperada, era a la vez reconfortante y perturbadora. En mi interior, una batalla silenciosa se libraba entre la lealtad a mi matrimonio y el anhelo de sentirme viva de nuevo. Pensaba en las pequeñas caricias que ya no compartíamos mi esposo y yo, en las palabras que se habían convertido en rutina y en el vacío que se extendía entre nosotros como un muro invisible. Me culpaba por cada pensamiento que me acercaba más a él, el vecino que reparaba la cerca, pero no podía evitar que su imagen apareciera en mi mente, tan vívida como el aire que respiraba. Mientras el sol se ocultaba, el jardín se transformaba en un escenario donde nuestras palabras flotaban entre sombras y susurros. A veces, un leve roce de manos al entregar una herramienta o un gesto de complicidad iluminaba el ambiente con una tensión palpable que ambos sentíamos pero no nombrábamos. La cerca, con cada tablón que reparaba, parecía simbolizar no solo la división entre nuestras propiedades, sino también las barreras internas que empezaban a caer en mí. Sin embargo, la realidad mantenía su peso. En el fondo sabía que estos encuentros no eran más que un escape temporal, un espejismo que pronto podría desvanecerse con la llegada de mi esposo. Pero la idea de regresar a la casa vacía y silenciosa me resultaba insoportable. Necesitaba esa conexión, esa chispa que me hiciera sentir que aún era capaz de emocionarme, de sentir. Me sorprendí a mí misma preparando con más esmero mi apariencia, eligiendo prendas que resaltaran mi figura sin intención de seducir, sino simplemente para recordarme que todavía existía una mujer detrás del rol de esposa y madre. Notaba cómo mi cuerpo respondía a esas pequeñas elecciones, como una sensación de seguridad y atractivo me envolvía sutilmente. En una de esas tardes, mientras él trabajaba en la última sección de la cerca, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Ese contacto breve y fortuito desencadenó una corriente de sensaciones que me dejó sin aliento. No dije nada, pero en mi interior una voz preguntaba si acaso había cruzado una línea invisible que jamás debería haber tocado. Aquel roce se convirtió en un recuerdo recurrente, un momento grabado con tinta indeleble en mi memoria. Me di cuenta de que esperaba con ansias cada visita, cada conversación, como si fueran el único antídoto contra el vacío que sentía. Y aunque intentaba racionalizar mis emociones, el corazón parecía tener voluntad propia. A medida que los días pasaban, nuestras charlas abordaban temas más profundos, sueños olvidados, arrepentimientos, anhelos que no se habían cumplido. Él revelaba fragmentos de su vida que compartía con una confianza que me conmovía, mientras yo abría partes de mí misma que mantenía cerradas bajo llave. Ese intercambio sincero creaba un vínculo que trascendía la simple amistad, aunque ninguno de los dos se atrevía a nombrarlo. Por momentos una mezcla de ironía y sarcasmo adornaba nuestras palabras,
alivianando la carga emocional y dando lugar a risas compartidas que parecían romper la monotonía de nuestras vidas. En esos instantes sentía que la vida retomaba un color que había perdido hacía mucho tiempo. Sin embargo, el miedo a ser descubierta y las dudas sobre mis propios sentimientos no desaparecían. Cada pensamiento de lealtad hacia mi esposo me enfrentaba a la posibilidad de arruinar lo que habíamos construido juntos, y a la vez, el deseo de sentirme viva y deseada me empujaba hacia adelante, hacia un camino incierto. Mientras tanto, la cerca seguía reparándose, y con cada tabla nueva colocada, sentía que algo en mí se reconstruía también. No era solo una cuestión de espacio físico, sino de límites emocionales que comenzaban a desdibujarse. Ese trabajo manual tan cotidiano y simple se había convertido en la metáfora de mi vida, un conjunto de piezas que necesitaban ser reparadas para que todo tuviera sentido nuevamente. En ocasiones me sorprendía observando su rostro, intentando descifrar qué veía él en mí. No era solo el reflejo de una mujer madura, sino alguien que buscaba comprensión y aceptación sin juicios. A veces el silencio entre nosotros hablaba más que cualquier palabra, creando una intimidad sutil y poderosa. La casa que compartía con mi esposo se transformaba en un lugar extraño, casi ajeno. La falta de conversación, los gestos escasos y la rutina mecánica me hacían sentir prisionera de una vida que no reconocía como propia. Y aunque amaba a mi esposo, la ausencia de una conexión profunda me dejaba vacía. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había perdido y a lo que aún podía recuperar. Cada encuentro con él era un refugio temporal, un momento donde podía ser auténtica y vulnerable sin temor a ser juzgada. Pero también sabía que esa ilusión podía desmoronarse en cualquier momento, dejando al descubierto la fragilidad de mis decisiones. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer acariciaba las hojas del jardín, me encontré reflexionando sobre el significado de la lealtad y el amor. ¿Era posible amar a alguien y a la vez buscar en otro la conexión que faltaba? ¿Dónde estaba la línea entre el deseo y la traición? Las respuestas no llegaban fácilmente y cada día me enfrentaba a un torbellino de emociones que desafiaban mi calma aparente. En ese vaivén aprendí a escuchar mis sentimientos sin juzgarlos, a aceptar la complejidad de mi ser y a prepararme para las consecuencias que pudieran surgir. La relación con el hombre de la cerca se convirtió en un espejo donde veía reflejadas mis propias contradicciones y deseos ocultos. No era solo un romance pasajero, sino un despertar que me impulsaba a reconsiderar mi vida y mis elecciones. Mientras la cerca terminaba de ser reparada, sentía que también estaba reconstruyendo mi identidad, pieza por pieza, tabla por tabla. El futuro era incierto y el riesgo latente, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de que podía decidir mi propio destino, sin miedo ni resignación. Las sombras de la noche caían lentamente y con ellas, el silencio que envolvía mi casa parecía más pesado que nunca. Sin embargo, dentro de mí una llama pequeña pero constante seguía ardiendo, recordándome que aún era posible sentir, soñar y vivir más allá de la rutina y la obligación. Así, entre reparaciones, conversaciones y silencios compartidos, mi historia comenzaba a escribirse con tinta indeleble, marcada por la esperanza y la incertidumbre, por la valentía y el miedo, en un equilibrio frágil que solo el tiempo podría revelar. La reparación de la cerca se extendió más allá de lo previsto. Problemas inesperados surgieron con la madera, y cada día añadía una excusa para prolongar el trabajo, un tiempo que ninguno de los dos quería que terminara. Este alargue se convirtió en una suerte de tregua silenciosa, un espacio compartido donde nuestras vidas se entrelazaban sin compromisos explícitos, pero con una intensidad palpable. La rutina de nuestras tardes se transformó en un ritual que aguardaba con una mezcla de anticipación y temor. Mi apariencia comenzó a cambiar sutilmente. Ya no elegía mi ropa simplemente por comodidad o por hábito, sino con un propósito interno que solo yo podía entender. Optaba por prendas que realzaban mi figura sin ser llamativas, que me hacían sentir viva y consciente de mi propia feminidad. Estos pequeños actos de cuidado personal se convirtieron en un acto de rebeldía contra la monotonía y el vacío que impregnaban mi hogar. El reflejo en el espejo devolvía una imagen renovada, una mujer que, aunque con sus cicatrices, aún conservaba la capacidad de atraer y ser deseada. Las conversaciones con el hombre que trabajaba en la cerca se volvieron más profundas y complejas.
Entre bromas y comentarios sarcásticos emergían temas de la vida que nos tocaban de manera personal: el paso del tiempo, las expectativas incumplidas, las soledades disfrazadas de compañía. La ironía con la que abordábamos algunos asuntos servía para aliviar la carga emocional, creando una complicidad que, aunque sin palabras directas, hablaba de una conexión auténtica y necesaria. A veces sus palabras revelaban una sensibilidad inesperada, una mezcla de madurez y vulnerabilidad que resonaba con la mía. En esos momentos sentía que había encontrado un interlocutor que no solo escuchaba, sino que también comprendía sin juzgar. Esta sensación era tan nueva como inquietante para mí, porque rompía con la dinámica rígida de mi matrimonio, donde el diálogo había quedado reducido a asuntos prácticos y cotidianos. No obstante, el miedo a ser descubierta y la culpa me acompañaban en cada pensamiento. Sabía que lo que estaba ocurriendo no podía sostenerse indefinidamente y que en cualquier momento podría desmoronarse con consecuencias imprevisibles. Cada paso que daba hacia esa cercanía era también un paso hacia el abismo, y esa dualidad me mantenía en un estado constante de tensión emocional. El hombre, consciente de los límites invisibles, mantenía una actitud respetuosa, evitando cualquier gesto que pudiera ser interpretado como una provocación directa. Sin embargo, había en su mirada un brillo que hablaba de deseos contenidos y emociones no expresadas, un reflejo de lo que ambos estábamos viviendo en silencio. Este juego de miradas y silencio se convirtió en una forma de comunicación mucho más potente que cualquier palabra. En una de esas tardes, mientras colocaba una tabla que había sido reemplazada, noté que sus manos estaban ásperas, marcadas por el trabajo pero también por el tiempo. Este detalle me hizo pensar en la fragilidad humana, en cómo la vida y el esfuerzo dejan sus huellas visibles y ocultas. En ese instante sentí una empatía profunda hacia él, una comprensión silenciosa de que, al igual que yo, cargaba con sus propias cargas y anhelos. Mientras tanto, en casa, el ambiente parecía cada vez más distante. Mi esposo regresaba tarde del trabajo, agotado y ensimismado en sus propios pensamientos. Las conversaciones se reducían a lo esencial, sin espacio para la intimidad ni la expresión de afecto. El silencio entre nosotros no era cómodo, sino una barrera que nos separaba más con cada día que pasaba. Sentía que nuestras vidas se cruzaban sin realmente encontrarse, y esa ausencia de conexión me dolía de manera silenciosa pero constante. Las noches se volvían momentos de reflexión y soledad, donde el recuerdo de nuestras antiguas conversaciones y miradas me acompañaba como una sombra persistente. La sensación de estar atrapada entre la rutina y el deseo de cambio creaba un conflicto interno que se manifestaba en insomnio y pensamientos recurrentes. Me preguntaba si mi búsqueda de conexión con el vecino era solo una ilusión pasajera o el inicio de una transformación profunda. A pesar de todo, había una parte de mí que se resistía a abandonar la seguridad del matrimonio, con sus defectos y limitaciones. El compromiso y los años compartidos no podían ser borrados con un simple cambio de emociones. Esta tensión entre la obligación y la necesidad personal alimentaba una lucha interna que me desgastaba y me hacía cuestionar mis propias decisiones. El hombre de la cerca, por su parte, continuaba mostrando una actitud abierta y comprensiva. Sus preguntas eran sutiles, diseñadas para invitar a la reflexión sin presionar, y sus respuestas reflejaban una experiencia vivida que resonaba con la mía. En sus relatos, a menudo impregnados de humor y una pizca de melancolía, encontraba ecos de mis propias inquietudes, lo que fortalecía la sensación de que no estaba sola en ese viaje emocional. Un día, mientras recogíamos las herramientas al finalizar la jornada, nuestras manos se tocaron de nuevo, esta vez con una intención menos accidental y más cargada de significado. El breve contacto fue suficiente para que una oleada de emociones recorriera mi cuerpo, despertando sensaciones que creía olvidadas. No hubo palabras, solo un intercambio silencioso que confirmó la intensidad de lo que ambos sentíamos pero no decíamos. Esa noche, en la soledad de mi habitación, me enfrenté a una avalancha de sentimientos encontrados. La culpabilidad por mi atracción hacia otro, el miedo a perder lo que tenía, y al mismo tiempo, la esperanza de encontrar una forma de ser feliz me mantenían en un estado de agitación constante. Cerré los ojos y respiré profundamente intentando calmar la tormenta interna, pero sabía que esta situación no podía continuar sin que tarde o temprano tuviera que enfrentar sus consecuencias.
Las semanas siguientes fueron un vaivén de encuentros y silencios, de palabras compartidas y pensamientos no expresados. La cerca finalmente quedó reparada, pero el vínculo que habíamos creado no desapareció con el último tablón colocado. Por el contrario, se había convertido en una presencia constante en mi vida, una llama que iluminaba mis días y me obligaba a replantear mis prioridades y deseos. En ocasiones me encontraba observando la cerca desde la ventana, reflexionando sobre las barreras que levantamos en nuestras vidas y las puertas que elegimos abrir o cerrar. La metáfora era clara y dolorosamente cierta: algunas fronteras son necesarias, pero otras solo sirven para aislarnos y negar lo que realmente somos. Mi relación con mi esposo seguía su curso, pero el espacio entre nosotros se había hecho aún más evidente. La falta de diálogo profundo y el distanciamiento emocional creaban un clima frío que ninguna de las dos partes parecía saber cómo cambiar. En medio de esa distancia, el recuerdo de las tardes compartidas con el hombre de la cerca me brindaba una sensación de calidez y compañía que mi hogar ya no podía ofrecer. Pensaba en lo que significaba amar y ser amada, en la complejidad de los sentimientos humanos y en cómo a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. Sabía que estaba viviendo un momento crucial, una encrucijada donde las decisiones que tomara determinarían el rumbo de mi vida. A pesar del miedo y la incertidumbre, sentía una fuerza interior que me impulsaba a buscar la verdad sobre mí misma y mis relaciones. No era solo una cuestión de deseo, sino de autenticidad y de encontrar un lugar donde pudiera sentirme completa y en paz. Mientras el tiempo avanzaba, comprendí que no podía seguir evadiendo la realidad ni ocultando mis sentimientos. La cerca ya no era solo un objeto físico que separaba dos propiedades, sino un símbolo de las barreras emocionales que debía enfrentar y, quizás, derribar para encontrar la felicidad verdadera. Así, con una mezcla de esperanza y cautela, me preparaba para los próximos capítulos de mi vida, consciente de que el camino no sería fácil, pero decidida a recorrerlo con sinceridad y coraje. Porque al final, solo siendo fiel a mí misma podría encontrar la paz que tanto anhelaba. El café al que me invitó fue una elección discreta, un pequeño local escondido en una calle poco transitada, alejado del bullicio habitual. La primera vez que acepté su invitación sentí una mezcla de nervios y curiosidad, una extraña sensación de aventura que contradecía la rutina que había marcado mi vida durante años. Allí, lejos de las miradas conocidas, en un espacio reducido y cálido, nuestras conversaciones tomaron un rumbo más personal y profundo. Fue en ese lugar donde realmente comprendí que lo que nos unía iba más allá de la cercanía física y la necesidad de compañía. Mientras nos sentábamos en una mesa al fondo con una taza de café humeante entre las manos, las palabras fluyeron con naturalidad. Hablamos de sueños incumplidos, de las expectativas que la vida nos impone y de cómo a veces nos vemos atrapados en roles que no elegimos libremente. Su voz tenía un tono tranquilo, casi reflexivo, que invitaba a la confianza y al intercambio sincero. En esos momentos sentí que podía desnudar mi alma sin temor a ser juzgada, algo que no había experimentado en mucho tiempo. La conversación, llena de matices, se aderezó con sonrisas fugaces y miradas que decían más que cualquier frase. Sin embargo, ninguno de los dos necesitaba palabras grandilocuentes para entender lo que ocurría entre nosotros. En un instante inesperado, un gesto espontáneo selló ese encuentro con un breve contacto: "We kissed". No hubo más, solo un reconocimiento silencioso de que habíamos cruzado una línea, aunque la realidad aún no estaba lista para ser enfrentada en toda su complejidad. Después de ese momento, regresé a casa con una mezcla de emociones difíciles de ordenar. La culpa por lo que había ocurrido competía con una sensación de alivio y esperanza que me impulsaba a seguir explorando esa conexión. Sabía que lo que estaba haciendo era un riesgo, pero también era consciente de que ese riesgo era un síntoma de una necesidad más profunda que había estado ignorando durante años. La llegada inesperada de mi esposo seguía siendo una preocupación latente. Cada mensaje suyo anunciando un posible regreso temprano añadía una capa extra de tensión a mis días. La incertidumbre se convirtió en un compañero constante y aunque intentaba mantener la compostura, sentía que estaba al borde de un precipicio emocional. La doble vida que empezaba a construir entre mi hogar y esos encuentros clandestinos se volvía cada vez más difícil de sostener. Sin embargo, a pesar de todo, no podía negar que la relación con el hombre de la cerca me había devuelto algo que creía perdido para siempre: la capacidad de sentir y de ser vista.
Sus palabras, su atención, su presencia eran un bálsamo para mi espíritu cansado. En cada encuentro encontraba un espacio seguro donde podía expresarme libremente, sin el peso de las expectativas y obligaciones que me agobiaban. La rutina en casa se volvió cada vez más fría y distante. Las conversaciones con mi esposo se reducían a intercambios prácticos y monosílabos, y aunque no había discusiones abiertas, la falta de contacto emocional creaba una atmósfera de soledad compartida. Esa desconexión hacía que mi escapada hacia el otro lado de la cerca fuera aún más atractiva, un refugio donde podía encontrar comprensión y compañía. Durante esos días empecé a notar cambios en mí que me sorprendían. Mi mirada se hacía más segura, mis gestos más expresivos, y mi forma de caminar parecía reflejar una confianza renovada. Estos cambios no pasaron desapercibidos para quienes me rodeaban, y en algunas ocasiones sentí miradas curiosas o comentarios velados que me hacían cuestionar hasta qué punto podía mantener en secreto lo que estaba viviendo. Consciente de la complejidad de la situación, intentaba mantener una fachada de normalidad en mi vida cotidiana. Las tareas del hogar, las responsabilidades familiares y las obligaciones sociales seguían presentes, pero ahora con un peso diferente. Cada paso que daba estaba marcado por un doble filo, la necesidad de preservar lo que tenía y el deseo de explorar lo nuevo que había descubierto. Las conversaciones con el hombre de la cerca continuaron siendo un espacio de descubrimiento y reflexión. Hablábamos de la vida, de los sueños que nunca se cumplieron y de las expectativas que se desvanecen con el tiempo. En esos momentos sentía que podía ser auténtica sin máscaras ni defensas, y eso me daba una sensación de libertad que contrastaba con la rigidez de mi vida matrimonial. A pesar de la cercanía que habíamos alcanzado, ambos éramos conscientes de los límites que la realidad imponía. La discreción era esencial, y cada encuentro estaba envuelto en una atmósfera de respeto mutuo y cuidado. Ninguno de los dos quería apresurar las cosas ni crear expectativas que pudieran llevar a la desilusión o al daño. En una ocasión, mientras compartíamos una caminata por el jardín trasero, nuestras manos se rozaron de nuevo. Este contacto, aunque breve, fue suficiente para que un torrente de emociones recorriera mi cuerpo. No hubo palabras, solo un silencio compartido que hablaba de lo que sentíamos pero no expresábamos. Esa conexión silenciosa se convirtió en un ancla que me mantenía firme en medio del caos emocional que vivía. Por las noches, cuando la casa se sumía en el silencio, me encontraba reflexionando sobre mis sentimientos y decisiones. La culpa y la incertidumbre luchaban contra la esperanza y el deseo de ser feliz. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también comprendía que ignorar mis emociones era una forma de traición hacia mí misma. En esos momentos de introspección, recordaba los años que había pasado en una relación que, aunque estable y respetuosa, carecía de la chispa que ahora buscaba. Pensaba en la juventud perdida, en las oportunidades que había dejado pasar y en las decisiones que me habían llevado hasta ese punto. Estas reflexiones no eran nostálgicas, sino una invitación a entenderme mejor y a aceptar que el cambio era inevitable. Mientras tanto, la cerca, ahora completamente reparada, se mantenía como un símbolo silencioso de todo lo que había ocurrido. No era solo una barrera física, sino un recordatorio constante de las fronteras que había cruzado y de las que aún debía enfrentar. Observaba esa estructura desde la ventana, pensando en cómo había cambiado no solo el paisaje, sino también mi vida. Mi esposo, ajeno a lo que sucedía en esas tardes y noches, seguía con su rutina diaria, sin sospechar la tormenta emocional que se gestaba a pocos metros de distancia. Su presencia en la casa era cada vez más intangible, y aunque lo amaba, sentía que estábamos viviendo vidas paralelas, desconectadas y distantes. La dualidad de mi existencia me agotaba, pero también me mantenía viva. Entre la seguridad del hogar y la incertidumbre de lo nuevo, encontraba una fuerza inesperada que me impulsaba a seguir adelante. Sabía que debía tomar decisiones difíciles, pero en ese momento simplemente quería permitirme sentir y ser. Así, entre cafés compartidos, silencios cargados de significado y miradas que hablaban más que las palabras, mi historia continuaba tejiéndose con hilos de esperanza, miedo y deseo. Cada día era una nueva oportunidad para descubrir quién era realmente y qué quería para mi vida. La certeza de que nada volvería a ser igual me acompañaba, pero en lugar de paralizarme, esa realidad me invitaba a vivir con mayor intensidad y autenticidad.
Porque en medio de la complejidad y el riesgo, había encontrado un camino hacia mí misma que no estaba dispuesta a abandonar. La noticia llegó como una sombra inesperada, un aviso que alteró el delicado equilibrio que había logrado construir en las últimas semanas. Mi esposo me comunicó que podría regresar antes de lo previsto, que su viaje de trabajo se acortaba y que estaría en casa en cuestión de días. Ese mensaje, simple en apariencia, fue suficiente para desencadenar una tormenta de emociones que no pude controlar. La ansiedad se apoderó de mí, mezclándose con la culpa y un temor profundo que hasta entonces había logrado mantener a raya. Desde ese momento cada encuentro con el hombre que reparaba la cerca se volvió una batalla interna entre el deseo y la precaución. La cercanía que habíamos alcanzado, las conversaciones sinceras y los momentos compartidos adquirieron un matiz de urgencia y secreto que los hacía aún más intensos y, al mismo tiempo, más peligrosos. Sentía que el tiempo se acortaba y que debía decidir rápidamente qué camino tomar, aunque no estaba segura de estar preparada para enfrentar las consecuencias. A pesar del miedo, la necesidad de estar con él no disminuyó. Al contrario, parecía crecer con cada día que pasaba, como si en esos momentos encontrara un refugio que mi hogar ya no podía ofrecer. La atención y la comprensión que recibía de él me hacían sentir valorada y viva, sensaciones que se habían vuelto extrañas en mi matrimonio. Sin embargo, esta realidad contrastaba con la obligación y el compromiso que me unían a mi esposo, creando un conflicto que me desgarraba por dentro. Nuestros encuentros continuaron, pero ahora con una sombra constante de incertidumbre y peligro. La posibilidad de ser descubiertos añadía una tensión que hacía que cada palabra, cada gesto, estuviera cargado de un significado que iba más allá de lo evidente. La discreción se convirtió en una regla no escrita, y aprendimos a comunicarnos a través de miradas y silencios, evitando cualquier indicio que pudiera levantar sospechas. En una de esas tardes, mientras recogíamos herramientas al final del día, sentí de nuevo el roce de sus manos, un contacto breve pero suficiente para que una oleada de emociones me recorriera el cuerpo. No hubo palabras, solo un intercambio silencioso que confirmaba lo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Ese gesto sencillo pero poderoso, reforzó la conexión que habíamos establecido y me recordó lo frágil y valiosa que era esa relación. En casa, la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Mi esposo regresaba con frecuencia a horas inesperadas, y aunque no parecía notar cambios evidentes en mi comportamiento, yo sentía que sus sentidos estaban alerta, como si percibiera que algo escapaba a su control. Esa sospecha, real o imaginaria, alimentaba mi ansiedad y me hacía cuestionar cada paso que daba, cada decisión que tomaba. Las conversaciones con él se reducían a lo imprescindible, y el silencio entre nosotros se hacía más pesado. La distancia emocional que nos separaba se volvía palpable, y aunque ambos intentábamos mantener las apariencias, era evidente que algo había cambiado irrevocablemente. Yo me encontraba atrapada entre el deseo de mantener la estabilidad y la necesidad de buscar mi propia felicidad, una encrucijada que no sabía cómo resolver. Mientras tanto, las charlas con el hombre de la cerca seguían siendo un oasis en medio de esa confusión. Compartíamos pensamientos y sentimientos que no podía expresar en casa, y esa libertad me daba fuerzas para enfrentar los días difíciles. Él mostraba una comprensión que iba más allá de lo superficial, y su presencia se convirtió en un soporte emocional imprescindible. A medida que la fecha del regreso de mi esposo se acercaba, la tensión aumentaba. La incertidumbre sobre lo que podría suceder me mantenía en un estado de alerta constante, y cada encuentro con él se vivía con una intensidad que rozaba lo insoportable. Sabía que pronto tendría que enfrentar una realidad que había evitado durante mucho tiempo, y esa perspectiva me llenaba de miedo. Las noches eran las más difíciles. La soledad del hogar se hacía más evidente y los pensamientos sobre mi situación me mantenían despierta durante horas. Reflexionaba sobre las decisiones que había tomado, las emociones que me habían llevado hasta allí y las posibles consecuencias de mis actos. La culpa y la esperanza se entrelazaban en un torbellino que me impedía encontrar descanso. En esos momentos recordaba las promesas y los sueños que había compartido con mi esposo, y me preguntaba en qué momento habíamos dejado de ser cómplices para convertirnos en extraños que habitaban la misma casa. La ausencia de afecto y la falta de comunicación habían creado un vacío que nadie había sabido llenar, y ahora, en medio de esa oscuridad,
buscaba una luz que me guiara hacia un futuro diferente. El hombre de la cerca, con su paciencia y empatía, se convirtió en esa luz provisional. Sus palabras y gestos me recordaban que aún era posible sentir, amar y ser amada, aunque las circunstancias fueran complicadas. Sin embargo, también comprendía que nuestra relación tenía límites, y que la realidad eventualmente reclamaría su lugar. En uno de nuestros últimos encuentros antes de la llegada de mi esposo, compartimos un momento de calma en el jardín. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos cálidos que contrastaban con la inquietud que sentía en mi interior. En ese instante nuestras miradas se encontraron y, sin necesidad de palabras, supimos que estábamos viviendo el final de una etapa que había sido intensa y significativa. Consciente de que el tiempo se agotaba, decidí enfrentar mis sentimientos con sinceridad. Sabía que debía tomar decisiones que afectaran no solo mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. La responsabilidad pesaba sobre mis hombros, pero también lo hacía la necesidad de ser fiel a mí misma y a mis emociones. La llegada anticipada de mi esposo marcó un punto de inflexión. Su presencia inesperada rompió la aparente calma y me obligó a confrontar la verdad que había estado evitando. La dinámica familiar se vio alterada, y las preguntas sin respuesta comenzaron a surgir, creando un clima de tensión y expectativa. En ese contexto comprendí que el cambio era inevitable. Las barreras que había construido, tanto físicas como emocionales, se estaban desmoronando, y era necesario encontrar un nuevo equilibrio. La cerca, que había sido el escenario de mis encuentros y reflexiones, se convirtió en un símbolo de las divisiones que debía superar para seguir adelante. Mientras tanto, el vínculo con el hombre que reparaba la cerca permanecía intacto, aunque impregnado de una melancolía propia del final. La experiencia compartida nos había transformado a ambos, y aunque no sabíamos qué depararía el futuro, reconocíamos que habíamos vivido algo único y profundo. En medio de esta vorágine emocional, me preparaba para enfrentar las consecuencias de mis actos, consciente de que nada volvería a ser igual. La incertidumbre era mi compañera constante, pero también lo era la esperanza de encontrar un camino hacia la reconciliación, la comprensión y, quizás, la felicidad renovada. Así, con el corazón lleno de emociones encontradas y la mente en calma tensa, me adentraba en un nuevo capítulo de mi vida, decidida a vivir con autenticidad y valentía, dispuesta a enfrentar los desafíos que el destino me presentara. El regreso de mi esposo fue inesperado y cambió por completo la dinámica en la casa. Su presencia, que antes era una constante silenciosa, ahora se sentía como una fuerza que alteraba cada rincón y cada pensamiento. La rutina que había sido nuestra aliada se volvió un terreno incierto, donde cada gesto y cada palabra adquirían un peso diferente. Yo, que había encontrado en la distancia una forma de ser y sentir, ahora debía enfrentar la realidad con toda su complejidad. Pasamos la noche juntos. Esa frase sencilla y directa resume un momento cargado de significados que no necesitan más explicaciones. No fue solo un encuentro físico, sino una reunión de dos almas que, a pesar del tiempo y la distancia, buscaban reencontrarse en medio de la confusión. La noche trajo consigo un silencio compartido, una calma después de la tormenta que nos permitió conectar sin palabras, solo con la presencia mutua. Desde entonces, todo comenzó a cambiar. La cercanía que creíamos perdida volvió a sentirse, aunque distinta, más profunda y a la vez más frágil. Mi esposo mostraba una disposición renovada para escucharnos, para intentar entender lo que había ocurrido en nuestra ausencia emocional. No fue fácil y las heridas abiertas tardaron en sanar, pero el primer paso se había dado, y eso era lo que importaba. Mientras tanto, la relación con el hombre que reparaba la cerca entró en una nueva fase. La intensidad de los encuentros disminuyó, reemplazada por una complicidad tranquila y una amistad que se sostuvo en el respeto mutuo. Ambos entendimos que el momento de explorar otras posibilidades había quedado atrás, y que lo que nos unía ahora era un vínculo diferente, basado en la comprensión y el afecto sincero. En el día a día, las conversaciones con mi esposo se hicieron más frecuentes y significativas. Hablábamos de nuestros miedos, de lo que habíamos sentido y de cómo podíamos reconstruirnos juntos. La comunicación, que antes parecía imposible, se convirtió en la herramienta principal para sanar y avanzar. Aprendimos a escuchar sin juzgar,
a expresar sin temor y a reconocer que el amor puede transformarse y adaptarse a las circunstancias. Los pequeños gestos cotidianos ganaron un nuevo significado. Un abrazo inesperado, una mirada de complicidad, una palabra de aliento se convirtieron en pilares que sostuvieron nuestra relación. La sexualidad, que había quedado relegada al olvido, comenzó a reaparecer de manera natural, sin presiones ni expectativas, simplemente como una expresión más de nuestra conexión renovada. En paralelo, la casa dejó de sentirse como una prisión emocional para convertirse en un refugio. Los espacios que antes parecían fríos y vacíos ahora se llenaban de vida y de momentos compartidos. La cerca, que había sido símbolo de separación, se transformó en un recuerdo lejano de un tiempo complicado, un testimonio de que las dificultades pueden superarse con voluntad y amor. A nivel personal, sentí un crecimiento profundo. La experiencia vivida me enseñó la importancia de la honestidad conmigo misma y con los demás. Aprendí que el deseo de ser feliz y de sentirnos completos no es una traición, sino una necesidad humana fundamental. Reconocer mis emociones y actuar en consecuencia fue un acto de valentía que me permitió sanar y fortalecer mi identidad. Las relaciones interpersonales que me rodeaban también cambiaron. Amigos y familiares notaron un brillo renovado en mi mirada, una serenidad que antes no estaba presente. Aunque no todos comprendieron la complejidad de lo que había vivido, el apoyo y la empatía que recibí fueron un sostén invaluable en mi proceso de transformación. El hombre que reparaba la cerca y yo mantenemos una amistad respetuosa y sincera. Nuestra relación, aunque distinta a lo que fue, sigue siendo una fuente de apoyo y confianza. Ambos comprendemos que lo vivido fue un capítulo importante que nos marcó, pero que la vida nos lleva por caminos diferentes que debemos respetar. Mirando hacia atrás, veo que cada experiencia, cada error y acierto, formaron parte de un proceso necesario para encontrar un equilibrio auténtico. La vida no es lineal ni perfecta, y aprender a navegar sus complejidades es parte del crecimiento personal. Agradezco haber tenido la oportunidad de redescubrirme y de reconstruir mis relaciones desde la verdad y el respeto. Ahora mi mirada hacia el futuro está llena de esperanza y compromiso. Entiendo que el amor requiere esfuerzo constante, comunicación y apertura para adaptarse a las circunstancias. Estoy decidida a seguir construyendo una vida plena, donde la autenticidad y el afecto sean los pilares fundamentales. La cerca, que una vez simbolizó la división, ahora representa la superación y la posibilidad de nuevos comienzos. Es un recordatorio de que aunque las barreras existen, también es posible derribarlas con comprensión y coraje. Mi historia es una prueba de que incluso en medio de la incertidumbre y el dolor, podemos encontrar caminos para sanar y crecer. Así concluye este capítulo de mi vida, no con finales definitivos, sino con la certeza de que cada día es una oportunidad para ser mejor y para amar de manera más profunda y consciente. Porque la vida, con todas sus complejidades, merece ser vivida plenamente con honestidad y pasión. Los días que siguieron al regreso de mi esposo estuvieron marcados por un esfuerzo consciente de reconstrucción. La distancia que nos había separado comenzó a cerrarse poco a poco, aunque sin magia ni soluciones inmediatas. Fue un proceso lento donde cada conversación, cada gesto, fue un ladrillo más en la reconstrucción de lo que habíamos perdido. La sinceridad emergió como la base imprescindible para avanzar, aunque a veces esa honestidad abría heridas que no sabíamos cómo curar rápidamente. En medio de ese esfuerzo, yo luchaba con mis propios sentimientos encontrados. La relación con el hombre que había reparado la cerca ya no era la misma, y aunque la distancia física se había impuesto, su recuerdo permanecía vívido en mi mente. No había resentimientos ni reproches, solo una sensación de que habíamos vivido algo significativo que nos había cambiado para siempre. La nostalgia por esos momentos compartidos se mezclaba con el deseo de seguir adelante sin mirar atrás. Mi esposo, por su parte, mostró una disposición que no esperaba. Sus intentos de acercamiento no siempre eran perfectos, pero reflejaban una voluntad genuina de recuperar la conexión perdida. En nuestras charlas, a menudo cargadas de emociones reprimidas, descubríamos aspectos de nuestra relación que habíamos descuidado y que necesitaban atención. Era como redescubrir un mapa antiguo que habíamos olvidado usar, pero que aún podía guiarnos hacia un destino común. Los silencios, que antes eran barreras, empezaron a transformarse en espacios de reflexión compartida.
Aprendimos a aceptar nuestras diferencias y a valorar las pequeñas victorias que nos permitían sentirnos un poco más cerca. El respeto mutuo se convirtió en la piedra angular de este nuevo capítulo, y aunque el camino era incierto, la esperanza nos mantenía firmes. En mi vida personal, experimenté un crecimiento que se manifestaba en cada aspecto de mi ser. La experiencia vivida me enseñó a ser más compasiva conmigo misma, a reconocer mis necesidades sin culpas ni juicios. La capacidad de amar, tanto a mí misma como a los demás, se expandió abriendo puertas que antes permanecían cerradas por miedo o inseguridad. El entorno que me rodeaba también reflejaba estos cambios. Amigos y familiares percibían en mí una energía renovada, una serenidad que contrastaba con la inquietud del pasado. Aunque no siempre comprendían las complejidades de mi situación, su apoyo fue un sostén esencial en mi proceso de transformación. Consciente de que la vida continúa y que las dificultades no desaparecen por arte de magia, decidí adoptar una actitud de apertura y aprendizaje constante. Cada día se convirtió en una oportunidad para construir una historia nueva, basada en la autenticidad y el compromiso. Entendí que el amor no es estático, sino una fuerza dinámica que requiere adaptación y esfuerzo. El hombre que reparó la cerca y yo mantuvimos una relación cordial y respetuosa. Nuestro vínculo, aunque cambiado, seguía siendo una fuente de apoyo y comprensión. Ambos sabíamos que lo vivido había dejado una huella indeleble, pero también que era necesario seguir caminos separados para permitirnos crecer y sanar. En este proceso, reflexioné sobre la importancia de las segundas oportunidades, no solo en las relaciones con los demás, sino también en la relación conmigo misma. Aprendí a perdonar mis errores, a aceptar mis contradicciones y a celebrar mis logros por pequeños que fueran. Esta aceptación me liberó de cargas innecesarias y me permitió avanzar con mayor ligereza. La casa, que había sido escenario de conflictos y silencios, volvió a llenarse de vida y de momentos compartidos. La comunicación abierta y honesta creó un ambiente donde la confianza podía florecer nuevamente. Aunque las heridas del pasado seguían presentes, aprendimos a convivir con ellas sin permitir que definieran nuestro futuro. La cerca, símbolo de división y conflicto, ahora representaba la superación y la posibilidad de renovación. Cada vez que la miraba, recordaba no solo lo que habíamos vivido, sino también la fuerza que habíamos encontrado para seguir adelante. Ese símbolo me inspiraba a enfrentar los retos con valentía y a valorar la importancia de construir puentes en lugar de muros. El camino no estuvo exento de dificultades. Hubo momentos de duda, de frustración y de tristeza, pero también de aprendizaje y crecimiento. La capacidad de enfrentar estos desafíos con resiliencia fue una lección fundamental que me acompañará siempre. En definitiva, esta etapa de mi vida me enseñó que el amor verdadero implica compromiso, respeto y autenticidad. Que las relaciones se nutren de la comunicación y la comprensión, y que el crecimiento personal es un viaje constante que requiere coraje y paciencia. Con esta convicción me preparo para seguir escribiendo mi historia, con la esperanza de que cada día traiga nuevas oportunidades para amar y ser amada, para construir y reconstruir, para vivir con plenitud y verdad. Porque al final, la vida es un camino que vale la pena recorrer con el corazón abierto y la mente clara. La atmósfera en la casa comenzó a cambiar de manera sutil pero inconfundible. Lo que antes era una coexistencia silenciosa se fue transformando en una tensión palpable, invisible para el mundo exterior pero clara para quienes vivíamos bajo el mismo techo. La distancia emocional que se había establecido durante meses dejó de ser un muro intangible y comenzó a manifestarse en gestos y actitudes que, aunque discretos, hablaban con elocuencia de lo que cada uno sentía y temía. Mi esposo mostraba una inquietud que no podía ocultar completamente. Sus miradas, a veces fugaces y otras prolongadas, buscaban respuestas que yo no estaba lista para dar. Las conversaciones se volvieron más escasas, y cuando sucedían, estaban cargadas de subtextos y silencios que dejaban entrever una sospecha creciente. No era necesario hablar abiertamente para sentir que algo se había quebrado, que la confianza se había resentido, aunque las palabras quedaran en el aire sin ser pronunciadas. En mí, esa tensión despertaba un remolino de emociones encontradas. Por un lado, sentía el deseo de proteger lo que quedaba de nuestro vínculo, de evitar heridas irreparables, por otro, una sensación de fatiga que me empujaba a cuestionar si todo valía la pena.
La experiencia vivida durante la reparación de la cerca había abierto una puerta a mi interior que ya no podía cerrar, y eso me colocaba en un terreno incierto donde el miedo y la esperanza coexistían. Los días se sucedían con un ritmo extraño, marcado por la rutina pero alterado por la carga emocional que cada uno llevaba consigo. Las pequeñas acciones cotidianas, como preparar la cena o compartir el desayuno, adquirían un significado diferente, como si fueran piezas de un rompecabezas que intentábamos armar sin saber la imagen completa. La convivencia se volvió una danza delicada, donde cada paso podía desencadenar una reacción inesperada. En este contexto, las relaciones sociales se convirtieron en un refugio y a la vez en una fuente de presión. Amigos y familiares percibían el cambio, y aunque la discreción era la norma, las miradas y los comentarios indirectos añadían un peso adicional a mi carga emocional. La necesidad de mantener las apariencias frente a los demás contrastaba con la complejidad interna que vivía, creando una división entre mi vida pública y privada que me agotaba. La introspección se volvió una constante. Pasaba horas reflexionando sobre mis decisiones, mis deseos y mis responsabilidades. Entendía que había caminos que no podía recorrer sin afectar a quienes me rodeaban, y eso me generaba un sentimiento de culpa difícil de aliviar. Sin embargo, también reconocía la importancia de ser fiel a mí misma y de buscar la felicidad de manera auténtica, aunque eso implicara enfrentar desafíos y conflictos. El hombre que había estado al otro lado de la cerca seguía presente en mis pensamientos, aunque físicamente distante. Nuestra relación, ahora transformada, mantenía una base de respeto y comprensión que me ofrecía un apoyo silencioso en medio de la tormenta. Sabía que esa etapa había quedado atrás, pero el recuerdo de su compañía y de los momentos compartidos me acompañaba como un faro en la oscuridad. La comunicación con mi esposo, aunque mejorada en algunos aspectos, seguía siendo un terreno delicado. A menudo las palabras parecían insuficientes para expresar lo que realmente sentíamos, y el silencio se hacía cargo de llenar esos espacios. Sin embargo, aprendimos a valorar esos silencios compartidos como una forma de presencia, un reconocimiento tácito de que estábamos juntos en la búsqueda de una nueva manera de relacionarnos. En medio de esta complejidad, también descubrí en mí una capacidad de resiliencia y adaptación que no había reconocido antes. Aprendí a aceptar que las relaciones no son perfectas ni lineales, sino que están hechas de altos y bajos, de encuentros y desencuentros, de reconciliaciones y distancias. Esta comprensión me permitió soltar expectativas rígidas y abrirme a la posibilidad de construir algo diferente, aunque incierto. La casa, testigo de nuestra historia, comenzó a llenarse nuevamente de vida y movimiento. Las paredes que alguna vez parecieron estrechas y frías ahora resonaban con conversaciones y risas tímidas, con gestos de cariño que, aunque modestos, representaban un avance significativo. La presencia de mi esposo se volvió más tangible, y aunque no todo era perfecto, la intención de avanzar juntos se convirtió en una realidad palpable. En mis días también encontré momentos de soledad y reflexión que me ayudaron a conectar con mi esencia. La práctica de observar la naturaleza, de escuchar el silencio y de permitirme sentir sin juzgar, se convirtió en una herramienta poderosa para mantener el equilibrio emocional. Estas pausas me permitían recargar energías y enfrentar los desafíos con mayor claridad y serenidad. El proceso de sanar y reconstruir fue acompañado por la aceptación de que algunas heridas llevan tiempo para cerrarse, y que la paciencia es fundamental. Aprendí a valorar cada pequeño paso, cada gesto de comprensión y cada palabra dicha con el corazón, reconociendo que el camino hacia la reconciliación es una construcción diaria. En este viaje también comprendí la importancia de perdonar, tanto a los demás como a mí misma. El perdón se convirtió en un acto liberador, una forma de soltar el peso del pasado y abrir espacio para el presente y el futuro. Este ejercicio me permitió liberarme de resentimientos y culpas que solo alimentaban el dolor. El futuro se presentaba ahora como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades pero también de responsabilidades. La experiencia vivida me había transformado, y sabía que las decisiones que tomara en adelante debían estar alineadas con mis valores y deseos auténticos. La conciencia de esta responsabilidad me motivaba a ser más cuidadosa y reflexiva en cada paso. Finalmente entendí que la vida es un proceso constante de aprendizaje y crecimiento. Que las relaciones humanas, con todas sus complejidades, son una oportunidad para descubrirnos y desarrollarnos.
Y que la autenticidad, la comunicación y el respeto son los pilares sobre los cuales podemos construir vínculos sólidos y significativos. Así, con el corazón abierto y la mente clara, avanzaba en esta nueva etapa, dispuesta a enfrentar lo que viniera con coraje y esperanza. Porque en el fondo sabía que la verdadera felicidad reside en la capacidad de amar y ser amado desde la verdad y la aceptación mutua. El día en que todo cambió llegó sin previo aviso, como una ráfaga inesperada que rompe la calma aparente. Aquella tarde la casa parecía normal, con el ritmo habitual de las tareas cotidianas y las pequeñas conversaciones que, aunque superficiales, mantenían la ilusión de estabilidad. Sin embargo, bajo esa superficie, la tensión acumulada se había convertido en una corriente subterránea lista para aflorar. Salí al jardín para recoger unas flores que había comprado días antes. El aire estaba fresco y el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos y suaves. Mientras caminaba, no pude evitar notar una silueta familiar cerca de la puerta del garaje. Mi corazón se aceleró al reconocer al hombre que había sido parte de mi vida en esos meses complicados. No era solo un recuerdo, estaba allí tangible en carne y hueso como una presencia inevitable que no podía ignorar. Nos miramos por un instante sin palabras, conscientes de la carga que esa simple coincidencia llevaba consigo. Sin planearlo, terminamos hablando frente a la casa, rodeados por el murmullo de la ciudad que continuaba ajena a nuestro mundo. La conversación fluyó entre silencios y frases breves, cargadas de significados implícitos y emociones contenidas. No necesitábamos explicaciones, el pasado reciente se hacía presente con fuerza. En ese momento, la luz de las farolas comenzó a encenderse, proyectando sombras largas y difusas sobre el pavimento. La cercanía física y emocional que habíamos compartido se sintió más real y palpable que nunca, y al mismo tiempo, más frágil y vulnerable. Ambos sabíamos que ese encuentro era un punto de inflexión, un momento donde las decisiones y las consecuencias se entrelazaban de manera inevitable. Sin embargo, no éramos conscientes de que detrás de la ventana del comedor, una figura observaba la escena con ojos atentos y una mezcla de sorpresa y dolor. Mi esposo había llegado antes de lo esperado y, sin que lo notáramos, había presenciado aquel encuentro. La luz de los faroles iluminaba su rostro, revelando la complejidad de emociones que cruzaban por su mente: incredulidad, tristeza, enojo y una profunda confusión. La realidad, hasta entonces contenida en susurros y silencios, explotó en un instante. La imagen que había visto se grabó en su memoria con una claridad que lo dejó paralizado, incapaz de reaccionar de inmediato. Sentía que su mundo, construido durante años, se desmoronaba frente a sus ojos, y esa sensación de pérdida le helaba la sangre. En la casa, el ambiente cambió radicalmente. La presencia de mi esposo llenó cada espacio con una tensión insoportable, y el silencio se volvió pesado, casi tangible. Las palabras que seguían a ese momento serían cruciales, no solo para nuestro matrimonio, sino para la vida que habíamos construido juntos. Sentí una mezcla de miedo y determinación al enfrentar aquella verdad. Sabía que no podía seguir ocultando lo que había ocurrido, y aunque el dolor era inevitable, también era una oportunidad para ser honestos y buscar una salida, aunque incierta. La comunicación, aunque difícil y llena de emociones encontradas, se convirtió en el único camino posible para sanar y entendernos. Mi esposo, con un rostro marcado por la vulnerabilidad, expresó sus sentimientos con una sinceridad que no esperaba. Sus palabras, cargadas de dolor pero también de amor, abrieron una puerta hacia el diálogo que habíamos evitado durante mucho tiempo. Reconocimos nuestras fallas, nuestras ausencias y los momentos en que no supimos estar presentes el uno para el otro. El proceso de confrontación fue intenso y agotador, pero también necesario. A través de lágrimas y silencios compartidos, comenzamos a reconstruir un espacio donde la confianza podía renacer. No fue un camino fácil y las heridas no desaparecieron de inmediato, pero el compromiso mutuo nos dio la fuerza para avanzar. En medio de esta situación, entendí que el amor no es una certeza estática, sino una construcción dinámica que requiere esfuerzo, paciencia y comprensión. Aprendí a valorar no solo los momentos de felicidad, sino también los desafíos que nos hacen crecer y fortalecer nuestros lazos. La relación con el hombre que reparó la cerca quedó atrás, convertida en un capítulo cerrado que dejó lecciones valiosas y recuerdos imborrables.
Su presencia en mi vida me enseñó sobre la importancia de la autenticidad, la comunicación y el valor de ser fiel a uno mismo, incluso cuando eso implica enfrentar consecuencias difíciles. En el día a día, retomamos la convivencia con una nueva perspectiva. Aprendimos a escuchar con atención, a expresar nuestras necesidades y a respetar los tiempos y espacios de cada uno. La empatía y la paciencia se convirtieron en herramientas fundamentales para reconstruir lo que habíamos perdido. Las pequeñas acciones recuperaron su significado, un gesto de cariño, una palabra de aliento, un abrazo sincero. Estos momentos simples fueron los que realmente comenzaron a sanar las heridas y a fortalecer nuestra conexión. Además, comprendimos la importancia de cuidar nuestra relación más allá de las apariencias. Nos comprometimos a mantener un diálogo abierto y honesto, a compartir no solo los éxitos sino también las dificultades, y a apoyarnos mutuamente en el camino hacia un futuro común. La experiencia vivida me dejó una enseñanza profunda: la vida es un constante aprendizaje y el amor, con todas sus imperfecciones, es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Reconocer nuestros errores, perdonarnos y crecer juntos es la verdadera esencia de cualquier relación duradera. En este nuevo capítulo me siento más consciente y fuerte. He aprendido a valorar mi identidad, a escuchar mis emociones y a actuar desde la honestidad y el respeto. Este proceso no solo fortaleció mi matrimonio, sino que también me permitió redescubrir mi esencia y mi capacidad de amar de manera auténtica. El futuro sigue siendo un territorio desconocido, pero lo afronto con esperanza y determinación. Sé que habrá desafíos, pero también sé que con comunicación, compromiso y amor, podemos construir una vida plena y significativa. Así concluye esta etapa de mi historia, marcada por la verdad, el aprendizaje y la renovación. Porque al final la vida es un viaje de descubrimiento y crecimiento, y cada experiencia, buena o mala, nos prepara para ser mejores y amar con mayor profundidad.